agradecer a Leonel Rojas, director de área de familia de Rojas y Abogados, porque hay nuevas alzas en lo mínimo de pensión de alimentos y cómo hacer efectivas las retenciones en la operación renta. Para que nos explique mejor, le agradecemos a Leonel. ¿Cómo está, Leonel? Buenas tardes. Hola, Pablo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, gusto saludarte y explícanos un poco en qué consiste este tema en las alzas en lo mínimo de la pensión de alimentos y cómo se pueden hacer efectivas a propósito que viene ya la operación renta. Sí, lo que pasa es que la ley de alimentos establece ciertos mínimos para la pensión de alimentos en caso de que exista uno o más hijos. En el caso de un hijo, la ley establece que se fija un 40% del sueldo mínimo. Ya en el caso de que exista más de un hijo, se fija un 30% del sueldo mínimo por cada hijo. Y se encuentra establecido también que a contar del 1 de julio de este año 2024, el sueldo mínimo va a aumentar a 500.000 pesos. Entonces hacemos la proporción. En respecto de un hijo, el 40% son 200.000 pesos, y respecto si existe más de un hijo, el 30% son 150.000 pesos, que serían los mínimos de la pensión de alimentos de aquí en adelante. Ya. Todo esto obviamente establecido a nivel judicial. Claro. Ya. Si por ese motivo la persona no está trabajando, ¿se puede recurrir a los fondos de pensiones? Sí, lo que pasa es que la pensión se establece independiente de que la persona no se encuentre trabajando, porque se entiende que los niños igual tienen ciertas necesidades más allá de que el papá no trabaje o el papá no tenga un cuidador estable, claro. Porque se entiende que el niño tiene que comer igual, tiene que vestirse igual, entonces por eso se establecen esos mínimos. Ahora, lo que establece la ley en el caso que ya se encuentre fijada una pensión de alimentos y no se pague por el alimentante, se establecen ciertos procedimientos. Por ejemplo, se establece que cuando existe deuda, se inscribe en lo que se llama en el Registro Nacional de Deudores, y al estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores hay ciertos efectos. Por ejemplo, no puede renovar la licencia de conducir, no puede renovar su pasaporte, tampoco puede vender un vehículo si es que está en este registro. También establece que en caso de que exista una devolución de impuesto a la renta, la tesorería debe revisar este registro, y en caso de que el alimentante se encuentre inscrito, debe retener de la devolución lo que esta persona deuda a título de pensión de alimentos. ¿Y cómo se hace efectivo esto en las retenciones de la operación renta? Sí, lo que pasa es que antes se encontraba establecida que uno tenía que pedir, me refiero como la representante del niño, tenía que pedir la devolución de impuestos en el mes de marzo. Ahora, con este tema del Registro Nacional de Deudores, al estar inscrito el alimentante en este registro, la tesorería tiene la obligación de revisar antes de hacer la devolución de impuestos. Entonces se hace automático, por así decirlo. Ah, es automático. Es automático, así que está en el Registro Nacional de Deudores. Ya, y si no estuviera, ¿qué pasa? Si no estuviera, lo que pasa es que la persona tendría que hacer la solicitud al tribunal y pedir igual la devolución de impuestos, porque puede pasar, y como esta nueva ley se va actualizando, se ha ido actualizando en el tiempo, puede ser que una persona sea deudora de alimentos pero aún no está inscrita en el registro. Entonces, más que nada, se solicita al tribunal que haga esta devolución de impuestos a la renta dentro del mes de marzo. Claro. Que sería hasta el día de hoy, habría que solicitarla. Claro. Entender que el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos es una base virtual, reservada, en donde están presentes todas las personas que, según lo indicado por el Registro Civil, adeudan 3 meses consecutivos o 5 meses discontinuos del pago de la pensión de alimentos. Sí, y lo que pasa es que ahora en los tribunales de familias se hace de la deuda automática, mes a mes. Entonces, si bien primero conversábamos los mínimos de la pensión de alimentos en proporción al sueldo mínimo, ahora la pensión se fija en UTM. Entonces, así es más fácil para el tribunal realizar el cálculo de la deuda de alimentos. ¿En UTM, entonces? En UTM. Entonces, el alimentante tiene, por ejemplo, si tuviera 2,5 UTM mensuales, cada mes tiene que revisar en cuánto está la UTM para pagar esos 2,5. Entonces, ahora ya existe una reajustabilidad automática con la UTM, y no hay que pedir al tribunal que haga este reajuste en proporción al IPC, en proporción a lo que se haya establecido, así que ahora es más que nada automático. Claro, y recordad que la ley señala que los hijos son beneficiarios del pago de la pensión de alimentos hasta que cumplen 21 años. Pero claro, si están estudiando una profesión o están dedicado a un oficio, es hasta los 28. Hasta los 28 años, o también que tengan una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismo, y tampoco que puedan tener los medios para subsistir. Mira, a ver si nos puedes ayudar con algunas consultas de los auditores. Dice, buen día, estoy escuchando, un pequeño alcance. Yo tengo 2 nietos. Mi hija lleva años demandando y no pasa nada.
Él es independiente, no boletea, no hay forma de pillarlo, le deposita 50.000 pesos cada mes. Lleva años atrasados y nos dice, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que la ley se ha puesto en estos casos y, por ejemplo, al día de hoy se pueden pedir apremios. Es decir, se puede pedir el arraigo nacional, el arresto nocturno, también lo que hablamos de la retención de impuestos, también, como dije, ahora la inscripción en el Registro Nacional de Deudores impide renovar el pasaporte, impide renovar la licencia, entonces en algún momento esta persona se va a ver imposibilitada de realizar ciertas gestiones y tendría que pagar en algún momento. Mira, nos preguntan acá también, si uno tiene un vehículo y lo quiero vender para pagar la pensión, ¿cómo se hace? Sí, lo que pasa es que al vender un vehículo y si uno está inscrito en el registro, el notario no podría autorizar esta venta, salvo que se lo autorice, que se acredite a ese mismo notario que con parte de la venta se va a pagar esta deuda. Entonces, en ese caso sí se podría. Ya, dice, hola, entiendo que son más hombres que mujeres los deudores, no olvidemos que ella también lo son. Sí, de hecho hay un porcentaje que estaba actualizado más o menos como al año pasado, y en ese porcentaje era el 97% de deudores de hombres y el 3% de mujeres. Ya, perfecto. Tenía por acá se me perdió un WhatsApp, que preguntaban si tienen saldo a favor, ¿qué pasa ahí? Si tienen saldo a favor, habría que hacer una solicitud al tribunal y ver cómo se resolvería el caso en particular. Porque es difícil que haya un saldo a favor. Salvo que la persona haya pagado mal, pero el saldo a favor más que nada se entiende que el alimentante pagó mal. Entonces ese saldo a favor se imputa a las pensiones futuras. Por ejemplo, yo tengo un saldo a favor en la liquidación de deuda de 200.000 pesos y este mes tengo que pagar 200.000 pesos. Se entiende que este mes no lo pago y se cubre con eso que yo tengo a favor. Ya, mira, por acá nos dicen otro caso. Obviamente me reservo los nombres. Hola, la madre de mi hijo no trabaja formalmente. Yo me hice cargo, pero se hace difícil mes a mes. ¿Cómo puedo obligar a la madre a cumplir con su compromiso? Sí, lo que pasa es que, como hablábamos antes, la ley establece los mínimos de pensión de alimentos independiente que los padres no trabajen. Entonces, se tendría que mandar a la mamá a fijar una pensión de alimentos y la mamá tendría que estar obligada igualmente. Mira, esta consulta me llama mucho la atención. Dice, si los hijos cambiaron el apellido del padre deudor, ¿qué pasa en ese caso? Ya, el tema es que el cambio del apellido no cambia la filiación, por decirlo así. Cuando uno se puede invertir los apellidos, pero no cambia la filiación, el papá sigue siendo obligado. Sí, obvio. Ya, independiente que ellos hayan invertido los apellidos. Eso no tiene, digamos, repercusión en el caso. No, porque en el certificado de nacimiento seguiría saliendo el mismo papá, sigue siendo obligado. Ya, dice, mira, pregunta, si un hijo tiene título en colegio técnico y es profesional, ahora está estudiando en una universidad, ¿sigo pagándole? Tiene 26 años. Ahí el caso es discutible, porque lo que indica la ley es que esté estudiando, pero que no tenga los medios para subsistir por sí mismo. Si el hijo ya tiene un título técnico y puede trabajar con ese título, incluso si lo hace, independiente de estar trabajando, podría aceptar la pensión de alimentos. Nos preguntan, Pablo, estar en el registro de deudores, en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones, ¿puedo viajar fuera del país? Depende. Lo que pasa es que el Registro Nacional de Deudores establece ciertos mecanismos, que es lo que hablábamos antes, pero lo que impide salir del país es un arraigo, y ese arraigo lo tiene que solicitar la parte del alimentario, que no tiene que ver con el Registro Nacional de Deudores, aunque puede ir de la mano, por así decirlo, pero hay que solicitar este arraigo nacional como medida de apremio. Perfecto. Bueno, de verdad que es un tema súper interesante, tiene mucha arista y claro, cada caso tiene, si bien la ley tiene un marco, hay seguramente caso a caso que hay que ir bien. Exactamente. Sí. Bueno, estimado Lionel Rojas, director del área de familia de Rojas y abogado, muchas gracias por este tiempo con la radio. No, gracias Pablo, gracias a ustedes. Termina buen domingo. Gracias, muy amable. 12:27, pausa. A la vuelta, prepárense.